Hace unos meses tomé la decisión de dejar de contar aquello que hacía. Literalmente cerrar la boca y no contarle absolutamente a nadie nada de lo que hacía. Y desde entonces mi vida ha cambiado por completo. Y es que hubo una temporada, hace ya unos cuantos meses, mucho antes de esto que te estoy contando, en la que yo sentía de alguna forma, y seguramente que esto te ha pasado o lo has experimentado de alguna manera, que necesitaba búsqueda de validación externa para tomar decisiones en mi vida. Quería hacer algo y para asegurarme, ¿no? Con la excusa de que alguien me diera su punto de vista y a lo mejor fuera mejor, buscaba constantemente eso, alguien que me empujara a tomar las decisiones, alguien que me dijera es por aquí, o que simplemente aprobara lo que yo quería hacer, la decisión que quería tomar. Y también, no solamente en ese aspecto o con ese ángulo a nivel de buscar validación externa y de contar hacia afuera lo que estaba haciendo, sino también en el punto de necesitar ayuda para resolver mis problemas. Yo tenía problemas, tenía un mal día, algo me había salido mal, algo de negocios, algo con la chica, o que simplemente, como cualquier otra persona, un día me sentía mal y tenía la necesidad de contárselo a alguien, a mi chica, a mis padres, a mis colegas, a quien sea. Pero de alguna forma quería expresarme con ellos, desahogarme, contarle mis problemas, porque al final era para eso, para lo que estaban, ¿no? Para muchas veces necesitas ayuda de otra persona para solucionar tus problemas o simplemente, pues un poco lo que te dice la sociedad de desahogarte. Pero esto es una puta mentira. Y yo, cuando me di cuenta, empecé literalmente a cerrar la boca absolutamente con todo. Este vídeo no es para aquellas personas que luego se lo pasen a su psicólogo o sean psicólogos porque me van a matar por decir esto, pero sin duda para mí es lo que mejor ha funcionado de cara a reconciliarme al máximo con esa esencia masculina de hombre. Y no digo que seas más hombre por callarte todo, pero sí te digo que eres más hombre cuando eres capaz de cargar con el propio peso de tu vida sin necesitar responsabilizar a nadie de tus propios problemas o sin necesidad de buscar validación externa en las decisiones que tú crees que son correctas. Y viéndolo así tan claro, fue cuando decidí de una vez por todas dejar de contar mis problemas. Y hubo como una época de transición que a lo mejor tú has bebido, que a lo mejor tú has vivido si has intentado hacer esto, y es, al principio como que lo entiendes, ¿no? Tal y como te lo he contado yo, realmente ves claramente como lo que realmente te va a hacer un hombre y te va a hacer un hombre fuerte. Y con hombre fuerte me refiero a que muchas veces, ¿no? Al final es un poco preparación para la vida. Yo ahora los problemas que estoy teniendo, tengo muy claro que dentro de unos años voy a tener problemas mucho más grandes. Pero por eso ahora mismo me estoy preparando o me estoy construyendo como hombre, me estoy poniendo a prueba para justamente desarrollar esa capacidad y esa fortaleza, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer esto y empecé a integrar la idea de que no debía de contarle nada a nadie, la primera etapa de transición fue saberlo, pero no ser capaz de ejecutarlo. Siempre decir o contarle a la gente que yo no decía nada, que yo no contaba nada, que yo trabajaba y no decía nada, conseguía resultados y no decía nada, hacía esto y no decía nada, pero realmente sí. Realmente a mis padres, a mi chica, muchas veces yo tenía un problema, ¿no? Y me desahogaba, buah, pues que estoy así y tal, no sé qué y tal, y no sé esto y no sé cuántos. Cuando yo realmente sabía que era algo malo, pero no era capaz, porque había estado durante tantos años siguiendo ese patrón, había estado durante tantos años siguiendo la mentira que te venden de que te tienes que desahogar, de que tienes que apoyarte de otras personas y así es como te vas a sentir bien, que no era capaz de deshacerme de ello. Pero desde que empecé a hacerlo como tal, poco a poco he ido transicionando a esto que te estoy diciendo, a la decisión final de no contar nada, nada, absolutamente nada, y si son problemas aún menos, a nadie. Ni a mis padres, ni a mi chica, de nuevo, ni a mis amigos, absolutamente a nadie. No cuento ningún tipo de problema hasta que no lo haya solucionado, o a no ser que la persona a la que se lo cuente esté directamente relacionada con la solución del problema. Pero mira, te voy a poner un ejemplo extremo y que espero que no lo vea nadie. Es más, seguramente después de este vídeo lo comunique como tal, pero el otro día tuve un accidente en moto, aquí, en Bali, y nadie de mi familia lo sabe. Y se lo conté a mi chica justamente un día después de que ocurriera, cuando ya estaba lógicamente todo solucionado y lo único que tenían eran unas cuantas heridas. Por suerte se quedó en nada el accidente, pero justamente por eso no lo he contado, porque
yo sé cómo se va a preocupar la gente que está a miles de kilómetros de mí, sé que no pueden hacer nada para resolverlo y que lo único que van a tener por dentro es una preocupación constante y una inseguridad de que yo ahora, después de ese accidente, siga estando un mes en el mismo sitio donde estoy. Y quizá esto no lo debería haber contado aquí, ¿no? Tampoco, pero simplemente te lo pongo como ejemplo para que veas la realidad de esto, ¿no? Y al igual me pasa con los problemas que tengo en el día a día. Todo va para adentro, todo va para adentro. Y primero, antes de contar nada a nadie, busco la solución y veo cómo puedo equilibrar o cómo puedo sacar adelante el problema. Porque de lo contrario, y esto me he dado cuenta, lo único que estás haciendo es acceder a tu energía femenina. Las mujeres, como solucionan sus problemas, son sacándolos hacia afuera, son comunicándose, dejando llevarse por las emociones y literalmente echando hacia afuera toda la tormenta interna que tienen. Pero los hombres es diferente. Yo me acuerdo hace unos cuantos meses cuando tuve un proyecto fallido, un proyecto en el que llevaba trabajando 4, 5 meses y estaba literalmente dejándome la piel de forma constante. Y de hecho lo podría haber empezado así el vídeo, porque donde de verdad entendí la lección y la profundidad que tiene esto de callarse, fue ahí, en ese punto. A lo mejor lo recorto y lo pongo justo antes, pero es que literalmente tuve el proyecto fallido, en una tarde todo se cayó, todo literalmente dejó de funcionar o dejó de verse la visión que tenía ese proyecto como tal, y tenía dos opciones: quedarme en casa con mi familia prácticamente llorando por todo lo malo que había ocurrido, o irme a dar un paseo yo solo sin contárselo a nadie, sin contar a nadie mis emociones, siendo como un puto robot, un psicópata. Y aunque suene hardcore, ¿no? Aunque suene quizá como, oh, tío, pero ¿cómo vas a vivir así? Realmente es lo mejor que pude hacer en ese momento. Irme solo por ahí a dar un paseo, a reflexionar con mi mente, y lo que ocurrió en este paseo fue mágico. Fue mágico y me hizo entender el por qué coño el hecho de cerrar la boca y de no contarle nada a nadie te da un poder increíble como hombre. Y es que fui a andar y mientras que iba andando y pensando en qué coño había pasado, en el puto problema que estaba teniendo, poco a poco fui entrando como en una espiral en la que, aunque parecía que todo iba siendo cada vez más negro y me iba a poner a llorar, de hecho estuve llorando, de repente entró un poco de luz. Empecé a pensar que, tío, esto es todo lo malo que me podía ocurrir. Sí, y sigo vivo. Literalmente puedo seguir trabajando, puedo seguir luchando por ello, puedo seguir intentándolo de otra forma distinta. Y poco a poco me fui motivando a mí mismo y terminé el paseo corriendo, yendo hacia mi casa para ponerme a trabajar en esa nueva idea que había tenido, en ese nuevo, porque no iba a permitir rendirme. ¿Tú crees que eso me hubiera pasado si yo hubiera buscado la compasión de mi familia, si hubiera buscado la compasión de mi chica, de mis amigos? Si me hubiera puesto a llorar en el sofá y me hubieran dicho, ay, relájate, vamos a ver una peli tranquilos si nos pedimos algo para... Una mierda, una mierda. Yo necesitaba esa hostia de realidad y necesitaba comérmela solo. Tú necesitas hostias de realidad en tu vida y es totalmente lógico, pero cállate y ciérratelas para adentro, porque eso es lo que empieza a generar dentro de ti un poder. Mucha gente a día de hoy, cuando muchos hombres de hecho, cuando se motivan, cuando ven que van a hacer esto, esto y lo otro, empiezan a contarlo, empiezan a hacer esa dopamine talk, ¿no? Esa charla de dopamina, de contárselo a todo el mundo, todas las ideas que tienen y van a construir esto y lo otro. Y es por eso mismo por lo que pierden la fuerza y no terminan consiguiéndolo. Porque tu cerebro empieza a imaginárselo y empieza a vivirlo, ¿no? Empieza a experimentarlo. Y como no diferencia entre la realidad y la imaginación, ya lo ha vivido, ya le ha generado dopamina, el hecho de trabajar por ello ya no le va a generar tanta dopamina, porque el resultado final realmente ya lo ha vivido por dentro, ya lo ha experimentado y lo ha contado tantas veces que deja de generarle ese caramelo, ¿no? Ese efecto caramelo de querer ir a por el caramelo como tal, porque ya lo has vivido. Esto ocurre con la visualización. Cuando tú visualizas el hecho de, yo qué sé, estoy en una villa en Bali con mi chica al lado, viviendo tal, no sé qué, mientras grabo un vídeo para mi canal de miles de suscriptores en YouTube, eso te empieza a generar por dentro un poder interno, un poder muy grande. Pero cuando empiezas a hablarlo hacia afuera, cuando empiezas a contárselo a todo el mundo, pierdes la fuerza y pierdes el compromiso por completo, porque siempre nos animamos a más, siempre empezamos bla, 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 y no es porque tú seas un hablador ni porque yo sea literalmente nos pasa a todo el mundo. Entonces, cuando empiezas a cerrar la boca y a poner toda esa energía, todo ese foco, en vez de contárselo a la gente y que lo intenten entender,
lo pones en el trabajo, lo pones en sacar adelante ese proyecto del cual sí tienes en mente que vas a conseguir todo eso, entonces vas a empezar a florecer. De la otra forma vas a ser esclavo de tus palabras, porque vas a decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y realmente no tienes ni puta idea de lo que va a pasar. No sabes lo que va a pasar mañana, solamente tienes el poder de poner hoy todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la energía en trabajar, en vez de estar hablando, en vez de fijarte en los problemas y contárselos de nuevo a otra persona. Y con respecto a la chica, a lo mejor si quizá esto te resuena algo más. Cuando tú tienes una pareja y es una mujer femenina, lo peor que puedes hacer es cargarle con tus problemas, con tus responsabilidades, con esa mierda que tú mismo te tienes que comer como tal. Porque se empieza a apagar. Ellas, las mujeres como tal, son empáticas, mucho más empáticas que los hombres. Son capaces, ¿cómo se dice? Bueno, de empatizar mucho más, ¿vale? Y esto hace que cuando tú tienes una emoción negativa, ella se cargue de esa misma emoción negativa y entonces la empiezas a apagar. Cuando tú le das tus problemas a ella buscando apoyo, realmente se los estás dando como solución. Y eso es exactamente de lo que tú te tendrías que encargar como hombre masculino, como polo masculino. Pero esto ya es algo que podríamos ver en otro vídeo. Yo creo que con esto ha quedado claro. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.